del Señor. Quiero que me acompañe en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. La intención era terminar el resto del capítulo. Nos quedamos en el versículo 15 en adelante, pero pues es muy importante que entendamos lo que el Espíritu Santo nos dejó aquí escrito por medio del apóstol Pablo. Las palabras que están en el capítulo 2, versículos 15 y 16 son muy importantes, así de que solamente vamos a estar viendo esos dos versículos. Ya está en ese lugar, capítulo 2, versículos 15 y 16. Amén. Gálatas 2, 15 y 16. Mientras lo encuentra, les recuerdo que los jueves tenemos estudio, estamos teología sistemática, estamos en la parte de bibliología. Si usted se ha preguntado, si ha oído, en ocasiones hay otros evangelios por ahí, mayormente se pusieron de moda, ya ni quiero decir años porque quizás ya pasaron muchos, pero cuando salió una película que el Código de Da Vinci o no sé qué, por ahí salió el evangelio de San Tomás y María Magdalena y otras cosas. Sin embargo, no están aquí. Si usted se ha preguntado el por qué o quién decidió que se introdujeran estos 66 libros, pues ese estudio es muy importante, es para todos. Es para aquel que se ha hecho esas preguntas, o por qué la Biblia evangélica o protestante, o como se le digan, tradicional, solo tiene 66 libros, pero hay otras Biblias que manejan otras denominaciones que tienen más libros. ¿Por qué será eso? Bueno, usted puede enterarse acerca de eso. Dice Gálatas 2, 15 al 16, es solamente una oración en el griego original, es continua, son palabras continuas. No sabemos dónde terminó el argumento con Pedro, si esto se lo dijo a Pedro, también al apóstol, pero dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En estos versículos, mi hermano, que vamos a estudiar, aparece por primera vez, y si como algunas personas dicen que la carta de Gálatas fue la primera que fue escrita en todo el Nuevo Testamento, hay otros que dicen que fue Santiago, hay otros que dicen que fue la primera de Corintios, pero si esta fue la primera carta, entonces es la primera vez que aparece esta palabra en una de esas cartas. Ahora, la doctrina que esta palabra representa no solo central en esta carta. Esa doctrina es central en todo el mensaje del apóstol Pablo. Es más, es pieza fundamental, irreemplazable, inamovible del cristianismo. Es necesario que usted entienda esta palabrita, el significado de la misma, porque es base fundamental del cristianismo. Hay ciertas palabras que forman la base, son incambiables. Y la definición tiene que ser exacta porque definen al cristianismo, y el que no las ha entendido no ha entendido lo que es ser cristiano. Esa palabra, sin esta doctrina, el cristianismo sería similar a cualquier otra religión del mundo. A cualquier otra religión del mundo, al judaísmo, al budismo, al hinduismo, al confucianismo, a cualquier otra religión del mundo. ¿Cuál es esa palabra? ¿Se acuerda que le enseñé una palabra que el Señor Jesucristo dijo en la cruz? Que en español es consumado es. ¿Quién se acuerda de esa palabra? Leilani, ¿te acuerdas de esa palabra? Yeah, you do. Tetelestai. You used to say it a lot. Tetelestai quiere decir, es una palabra que quiere decir pagado, consumado es. Aleluya. Se va a tener que aprender esta, porque va a ser muy importante para su vida. Suena fancy y hasta chistosa, pero no lo es. Dikaio. Dikaio. D-I-K-A-I-O-O. Dikaio.
quiere decir justificar. Justificado. No sé si se fijó, pero ese versículo 16 tiene 3 veces esa palabra. Y el versículo 17 lo tiene una vez en forma de verbo. Y el versículo 21 la tiene una vez en forma de nombre. Justificados. Representa la gloriosa doctrina de la justificación. ¿Qué es justificación? ¿Qué es justificación? Yo se lo voy a mostrar. Así de que no se asuste. ¿Qué es justificación? ¿Qué es ser justificado? Porque nos estará preguntando el pastor aquí. No. ¿Qué es justificación y qué es ser justificado? Y el apóstol Pablo, en la continuación de su refutación hacia la actitud de Pedro, acuérdense que está discutiendo con Pedro, o lo está refutando, o lo está enfrentando, no porque tuviese falsa doctrina, porque no la tenía Pedro. Pedro sabía lo que estaba predicando, sino por su actitud. Cuando llegaron otras personas que representaban un estilo de vida legalista, él tuvo miedo y se unió a ellos. Así de que el apóstol Pablo está refutando eso. Y hemos leído y justificado, mi hermano, primeramente la palabra dikaiō. Justificar es un término legal, es un término que se usaba en las cortes de aquel tiempo. El apóstol Pablo, acuérdese que cada palabra, aunque fue el apóstol, eso lo hemos visto en bibliología, es inspirada por Dios. Dios le sopló, pero usó un autor humano para que escribiera con su propio entendimiento, con su propio estilo estas palabras, pero cada palabra fue supervisada por Dios. Ninguna de las palabras en la escritura original no tiene valor o no tiene razón de ser. No está ahí de manera fácil para acomodar algo, no, cada palabra tiene peso. Y justificado, él escogió este término legal que se usaba en aquel tiempo porque mejor representa lo que él quiere decir. ¿Y qué es justificar? Bueno, esa palabra afirma o declara que una persona no es culpable. Eso es lo que significa, no es culpable. Es lo opuesto de condenado o condenación. Quiere decir que es inocente, es sin culpa, sin cargos. Justificado quiere decir que es declarado justo. Así es. Cuando una persona le decían eso en la corte, esa persona quedaba libre, justo. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del cielo? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? ¿Y cuántos se quieren morir? Ninguno, ¿eh? A veces. Gracias, hermano, ya somos 2. No sé. Tengo muchos biles todavía. Allá no se pagan. ¿Verdad? Justificado, mi hermano. Sabemos, y en el Antiguo Testamento sabían, y toda persona sabía, reconoce que solo los justos recibirán el reino de Dios. Solo los justos recibirán el reino de Dios. ¿Cuántos justos hay aquí? Si aceptamos que el hombre es pecador por naturaleza, desde que nace, vamos a quitar cualquier cosa, cualquier pensamiento falso que tenga. Todos son pecadores. Since they were born. Salmo 51 dice que en pecado fui concebido. En pecado fui concebido. Traemos la herencia de Adán y Eva. No me diga por qué, yo qué culpa tuve. Bueno, no vamos a discutir eso. Tenemos la herencia del pecado. Si dice usted, yo nunca he pecado, ahí está su primer pecado entonces en este día. Pero si dice usted, yo soy perfecto, nunca he pecado, tiene la herencia del pecado. Así como quizás a algunos no les guste quizás el padre o la madre no fueron fieles a ustedes y quisiera usted haber nacido de otra persona o borrar la imagen de esa otra persona. Es imposible. La sangre, el ADN que usted tiene, lo amarra a esa persona para siempre. De la misma manera, el pecado, si dice usted, yo no soy pariente de Eva, de Adán, nos amarra, somos de la misma herencia. Si es usted un ser humano, desciende de Adán. El hombre es pecador por naturaleza. Y desde entonces el hombre ha meditado, especialmente los hombres de Dios, han meditado cómo es posible si solo los justos heredan el reino de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo le haremos? En Job 9:2, que es el libro más antiguo de la Biblia, el que fue escrito anterior a todos los demás, aunque Génesis narre una época más antigua, este libro fue el primero. Y él se preguntaba, en el 9:2, ciertamente yo que llega uno de que sus amigos le da un discurso larguísimo y él se queda y reflexiona y dice, eso es cierto. Pero esta es la pregunta,
¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Si el hombre es pecador y Dios es santo, ni siquiera puede el hombre acercarse a Dios. Porque su santidad es tan grande, tan profunda, tan poderosa. Es más, no podemos ni mirar ni siquiera un poquito de su gloria sin morir. Mucho menos acercarnos, mucho menos entrar al cielo. ¿Cómo podrá el hombre justificarse delante de Dios? Y el tipo que lo estaba regañando después en el capítulo 25, él mismo hace esa pregunta en el 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Y él dice, si la misma luna que resplandece y las mismas estrellas que brillan tanto delante de sus ojos son sucias, cuanto más el hombre, y luego él se compara con un gusano, cuanto más el hombre que es como un gusano. Bueno, a lo mejor yo no. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, pero está pensando, si somos tan pecadores, ¿cómo podemos justificarnos delante de Dios? ¿Quiere ir al cielo? Le pregunto otra vez. Tiene que empezar con esta primera pregunta. ¿Cómo podré ser yo justificado delante de Dios? Si nunca se ha hecho esa pregunta, no ha empezado por el camino correcto. ¿Cómo puedo yo justificarme para con Dios? Pero si esa pregunta es muy importante, mucho más importante es la respuesta. Y la respuesta, Dios la dio. En Habacuc, que significa abrazo, 2, versículo 4 dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo podemos ser justificados para con Dios? Por la fe. Por la fe. Solo por la fe, mi hermano. Cualquier fe, le pregunto yo a usted, ¿cualquier fe es suficiente? Porque mucha gente tiene fe. Le pregunta a usted a alguien, dice que tienen fe, tienen mucha fe. Algunos dicen, cualquier camino te lleva a Dios siempre y cuando tú seas sincero. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No. ¿Será eso lo que dice la Biblia? Porque es lo que muchos enseñan, maestros espirituales. Hay canales en español, noticias, que todo el tiempo nunca hablan de cristianos a menos de que sea algo malo. Y siempre ponen a maestras que adoran la naturaleza, la madre naturaleza. Y muchos de ellos dicen, nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Todos los espíritus son buenos. Todo camino espiritual porque nos lleva a un mismo lugar. No, señores. Si se va por el 10 al west, al east, no va a llegar a Los Ángeles. Va a llegar a Florida. Y después se va a ahogar si no trae lancha. No todos los caminos llevan donde mí. No importa que usted sea bien sincero, yo le voy a dar para allá. Y en mi corazón yo sinceramente voy a llegar a Los Ángeles. Pues si le da para allá, sinceramente va a llegar a Florida. Y sinceramente se va a equivocar. Y más vale que sinceramente traiga suficiente dinero para regresarse. Y no se lleve una carcacha porque se va a quedar. Sinceramente no sirve de nada cuando caminas incorrectamente. Solo hay un camino. Y el apóstol dice, cualquier fe, hay mucha gente que a todo le dice fe. Unas viejitas allá en mi pueblo se peleaban porque una pidió una aspirina y otra pidió una cafiaspirina. Y la una decía, no, yo le tengo mucha fe a la cafiaspirina. Y la otra, la aspirina es la mejor. Y era un pleito ahí entre las dos. Una se tomaba una cerveza todos los días, chiquita, para las riumas. Y la otra, un traguito de tequila para el temblor. Tenían fe, pero ¿de qué les servía? Aquí dice el apóstol, nos dice claramente, por la fe de Cristo. Somos justificados, es más, ni siquiera, después vamos a ver, ni siquiera es mi fe, por la fe de Cristo. Porque Él murió por nuestros pecados y Él confiaba que el Padre no lo iba a dejar condenado, sino que lo iba a resucitar y que Él iba a aceptar el pago por nuestros pecados. La fe de Jesucristo, por eso oraba, dice el libro de Hebreos, y se angustiaba, pero después entendió, miró hacia adelante a todos nosotros los que seríamos salvos, los que nos convertiríamos no solo en hijos de Dios, sino coherederos juntamente con Él, y Él estaba seguro y nosotros creemos en lo que Cristo hizo, la fe de Cristo, el trabajo completo de Él. Entendiendo esto, entonces podemos volver a estos dos versículos y entender lo que le estaba diciendo Pablo a Pedro, y lo que quiero que entienda en su argumento de él, voy a hablar como si fuese un poquillo Pablo.
Pero le está diciendo, en el 15 le está recordando, ciertamente nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, está diciendo algo que sí era cierto. Los judíos tenían privilegios que los hacían superiores de cierta manera a los gentiles. ¿Por qué? Yo soy gentil, eso me ofende. Pero es la verdad. ¿Por qué? Pensemos en los gentiles de aquel tiempo. Ellos vivían sin Dios y sin esperanza. Así es. No tenían ni siquiera una idea de cómo llegarle a Dios. Acuérdense que Romanos 1, todos esos versículos nos dicen que por más natural que sea el hombre y más ignorante del evangelio, Dios le puso en su corazón conciencia de que hay un Dios. Y Dios va a juzgar a cada quien conforme a ese conocimiento. Pero la verdad es que la mayoría de ellas no conocían a Dios, no sabían cómo llegar a Él, nunca habían escuchado su voz. ¿Y qué? Los judíos tenían la palabra de Dios. Todos los libros, ¿cuántos son los libros del Antiguo Testamento? No los quiero comprometer en video. ¿Cuántos eran? Los tenían todos. Vamos a ponerle ahí. Tenían todos los libros. Tenían toda la instrucción. A ellos, a través de sueños y palabras, les habló Dios. Conocían su nombre. Cuando dijo Moisés, ¿qué les diré? Yahweh, el gran yo soy. Dile su nombre. Conocían su nombre. Conocían su carácter, que es bondadoso y misericordioso en el Antiguo Testamento. Lo dice claramente, pero que también es santo, santo, santo. Que es Dios celoso y que es fuego consumidor. Conocían su carácter. Conocían sus estatutos. Conocían sus demandas. Venían del linaje escogido de Abraham, del cual la simiente de Abraham sería bendecida entre las naciones. Dios los liberó a ellos con mano fuerte, los sacó de la nación más poderosa del mundo. Abrió el mar rojo, los llevó a una tierra que no era de ellos, la tierra que les prometió que se las iba a dar. Eran especiales, en realidad. Entre ellos en ese tiempo estaba el templo del Señor, donde Dios se manifestaba con poder delante de aquellos que le temían. Tenían las promesas de Dios y sin embargo con todos esos privilegios, le dice el apóstol Pablo a Pedro, yo y tú y todo judío, con todos esos privilegios, estábamos perdidos. Estábamos perdidos. ¿Por qué, mi hermano? Porque teniendo toda la ley ceremonial, estaban igual que los gentiles, pecadores, destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Ahí lo dice él mismo. Porque sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado. There's nobody justified because of the law. Because of the works of the law. Ya sea la ley moral, the moral law, the Torah, the Ten Commandments, los 10 mandamientos, o ya sea la ley ceremonial, que es lo que parecía que enfatizaba mucho estos hermanos que venían de Jerusalén. Nadie, el hombre no es justificado por las obras de la ley. La ley revela, no redime, revela nuestras faltas. Es un espejo, nada más, es un espejo que te muestra tus faltas. Así es. Ahora si te ves narizón, bueno, pues ya no hay nada que hacer, pero si te ves una mancha y no te la quitas, el espejo solo te muestra la mancha, pero tú tienes que hacer algo para quitarte esa mancha. La ley te muestra tus defectos, Sí. nada más. No te justifica, no te redime, te revela, nada más. La ley ceremonial y la ley moral fueron dadas para revelar nuestro pecado y la necesidad de ser justificados. En el libro, la carta a los Romanos, que habla extensamente también de este tema, pero solo en el capítulo 3, en el versículo 20, él dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Está hablando de Dios Padre, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si los 10 mandamientos no fueran escritos, ¿cuántos de ustedes mentirosos supieran que decir mentiras es pecado?
No supiera porque nadie me lo dijo. Así es. Nadie lo dijo. Cuando se escribieron los mandamientos empezamos a entender las cosas que son pecado. ¿Entiende eso? En ese país, cuando se inventaron los carros, ¿sí sabía usted que no había límite de velocidad en ninguna carretera? Los carros de aquel tiempo, el modelo T de la Ford, maybe 25, 30 millas por hora, y aún así se mataba la gente. Pero después que salieron carros más veloces, empezaron a ver que algunos changos le pisaban. Así es. Para presumir delante de las chavas, pasaban por medio de los pueblillos quemándole. Y ya algunos carros ya sacaban 60, 70 millas, ya con eso duele el golpazo. Empezaron a poner límites de velocidad. Antes, si usted iba a 80, no le podían dar ticket porque no había ley. Así es. Ahora, que dice 55, le da 80, le dan un ticket y lo pueden arrestar porque ya hay ley. ¿Entiende eso? Entonces, el apóstol Pablo, cuando no había ley, no había pecado, pero ahora que hay ley, ¿qué nos muestra? No nos justifica, nos muestra el pecado. Los 10 mandamientos son el estándar de Dios. ¿Cuántos pueden alcanzar el estándar de Dios? Nadie. El apóstol que se creía que lo podría hacer, cuando llegó al último, no codiciarás, cayó derrumbado delante de Dios. ¿Quién sabe qué era de envidioso este muchacho? No importa, déjame decirle, this is for all you young people. Porque muchos que han crecido aquí, in this church, another church, because your parents are Christians, you got a lot of privilege. Así es. You got a Bible. And somebody, whether you like it or not, has been teaching you the Bible, the Word of God. You are privileged. Si no has aprovechado eso, if you haven't put your trust in Christ in all these years, you're not going to make it. I don't care if you got baptized because your parents told you to do so. I don't care what you do. If you haven't put your trust in Jesus Christ, you're not going to make it. You're going to be condemned. And it's going to be worse for you because you've been hearing the Word of God. Tú has escuchado. Remember the wife of Lot. She had a lot of privileges. A lot of them. She enjoyed the blessings of God. Ustedes han disfrutado porque, crean o no crean, si usted está con una persona que cree, usted disfruta de las bendiciones de Dios. Las naturales, las que everyone gets, y las que solo le da a sus hijos. You've been enjoying those blessings. But just like the wife of Lot, if you haven't put your trust in Jesus Christ, the day of judgment, if you can be turned into a pillar of salt, that would be awesome. But it's not going to be that way. It's going to be judgment forever and ever. Alienation from God, in darkness, pain, loneliness, and the constant reminder that you turn your back against God when you have the opportunity. That's the worst thing. El remordimiento. Recordar que creciste, escuchaste y nunca rendiste tu corazón al Señor. There's no privilege. Al cielo no van nietos. Dios solo recibe hijos. Amén, amén. Y los hijos son los que han puesto su confianza en el Señor. Amén. Y me preocupa cuando veo desatención entre los jóvenes. Y me preocupa cuando después se van yendo y quieren vivir exactamente con el mundo. Siento que no han entendido. Cualquiera falla, yo fallo, todos fallan. But I'm worried about you. I hope you're sure. And there's only one way. Put your trust in Jesus Christ. Amen. Only one way. You're not going to feel different except that if you really did, you'll never sin happily again. Unless you completely want to say goodbye to God. Entonces Dios te va a dejar a tus pasiones. But remember this. He loves you so much that He'll put heavy consequences on you. He'll put heavy consequences on you until you come back. If He doesn't put any pain in your life, I'll be worried. Because that means He don't care. Y Dios castiga a sus hijos. No al bastardo. You understand that?
El bastardo es aquel que se finge ser el heredero, pero no es hijo de la esclava. Y aunque estuvo en la casa, no va a recibir nada. You gotta put your trust in Jesus Christ. Amen. Don't just look at me, don't just listen day after day. Don't just come complaining to your mom and your dad. Don't. Value this. Value this. Because it doesn't matter how much your parents give you, some give you more than others. That's nothing in comparison to receiving the word of the Lord and making the word of the Lord your salvation. There's nothing more valuable than all your friends. All the riches of this world mean nothing if at the end you lose your soul. You gotta understand that. There's no privileges. No hay nietos en el cielo. No hay nada, pues, mi jefe era bien dedicado. ¿Quién sabe de tu jefe? A lo mejor fingía mucho. No le pongas confianza, mejor agárrate de Jesús. Porque al último te hallas con tu jefe ahí abajo. No, confía en Jesús. Sé justificado para con Dios. Solo se logra a través de la fe en Cristo Jesús. Don't waste your life. Asegúrate right now, porque tomorrow we just don't know. Y se te puede ir el camión. Así es. I want you to keep that. Y si eso te da pesadillas, I made my point. Ahora el apóstol Pablo le recuerda a Pedro. Le dice, no por ser judíos, hermano, no lo está ofendiendo, no por ser judíos, Pedro, somos salvos. Nosotros somos salvos porque nosotros también hemos creído. Just like the Gentiles. Así como los gentiles que ahora son hijos de Dios, así nosotros tuvimos entrada de la misma manera porque también hemos creído. Y somos justificados. Y ahí donde dice, hay traducciones que lo ponen mejor literalmente, cuando dice ahí, nadie será justificado, literalmente ahí dice, ninguna carne será declarada justa. Ninguna carne. Todo ser viviente que vive aquí tiene carne. Obviamente los animalitos no van a ser justificados, por eso en las traducciones dice nadie, ninguna persona, cero. Pero literalmente dice, ninguna carne. No flesh will be justified before God, excepto aquel que ha creído en él. ¿Cómo dije que decía esa palabra? ¿Cómo dije que se decía justificado? Ya se me olvidó. Dicayó. Acuérdate de un niño, se cayó, man. Esa palabra es muy importante. Dicayó. ¿O por qué ella no está hablando? Porque mi mamá la cayó. Y cayó. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Este concepto es tan importante, tan vital, que en el Nuevo Testamento Habacuc lo dijo, pero está reflejado en los demás libros. No vamos a ir ahí porque duraremos todo el día. Pero en el Nuevo Testamento 3 libros lo repiten y lo explican. El libro de Romanos, capítulo 1, 17, si quiere leerlo conmigo, el libro de Romanos, capítulo 1, 17. Después de hablar del Evangelio y todas esas cosas, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 3 libros, Romanos, le dije la palabra, el justo por la fe vivirá. Romanos explica qué es el justo. Gálatas va a explicarnos, después vamos a ver cómo vivir, cómo vive el justo. Y Hebreos nos explica qué es la fe. Pero si leemos ahí Gálatas 3:11, aunque ya leímos una porción, pero Gálatas 3:11, ahí está escrito otra vez la misma copia del versículo que escribió Habacuc. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es evidente, lo muestra en todo ese capítulo, hermanos. No crean que porque son judíos, no crean que porque exteriormente siguen reglas y reglamentos establecidos, ya sea por el Antiguo Testamento, ya sea en tu iglesia, en tu denominación, no porque finjas ser fiel y conozcas las palabras, los versículos y actúes y te pongas las manos, tengas la pose de cristiano. Dios mira tu corazón, mi hermano, y no porque no hayas matado a nadie, pero si alguna vez te has enojado con alguien duramente, ya eres culpable. Así es.
Ya eres culpable de asesinato. Y si en alguna vez deseaste la mujer de otro, no, yo no. Pero iba pasando una y, ay, mamachita, pues ya la deseaste, ya eres culpable, mi hermano. Y Dios conoce tu corazón. Amén, amén. Dios conoce tu corazón. Solo justificado. En Hebreos 10:38 lo vuelve a decir y él repite el mismo versículo. Dice, el 37 se lo voy a leer. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma, no dice que será perdido, simplemente dice, no será del agrado de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Tan importante es que entendamos esto, mi hermano, que por eso no quise entrar a los demás versículos. ¿Qué es justificación? Ya le dije lo que es, ya le dije lo que es legalmente cuando eres encontrado no culpable delante de Dios. No hay cargos, pero espiritualmente es más. Es más, no sé quién lo escribió primero, porque esa es una frase que todo hermano ha manejado a través de la historia. Yo lo leí de un hermano que ya le dieron su corona este año, se llamaba aquí en la tierra Warren Wiersbe. No sé cómo le habrá puesto el Señor allá arriba porque recibiremos un nuevo nombre. Pero dice, justificación es el acto de Dios en el cual declara justo al pecador que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Eso es justificación, es el acto, cada palabra es importante, es el acto de Dios en el cual declara justo al pecador, a todos. Eso es universalismo, no. Al pecador que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Cada palabra necesita una definición porque cada una es importante. Justificación, que es lo que dice primero, es un acto. Es un acto, no es un proceso. Quiero que entienda eso, no confunda las cosas. Es un acto, no es un proceso. No hay cristianos más justificados que otros. No hay cristianos que están más avanzados en su proceso de justificación. No confunda la santidad. Todos somos santificados alguna vez cuando aceptó a Cristo. Pero después entendemos que para vivir la vida cristiana es un proceso. Hay que ir caminando y creciendo. Justificación no. Usted es justificado inmediatamente. Amén. Cuando viene delante del Señor. No hay cristianos más justificados que otros. Todo creyente al poner su fe en el trabajo redentor de Cristo es justificado. Romanos 5:1 dice, somos justificados pues por la fe. ¿Y cuál es el resultado? Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si lo tradujéramos literalmente, eso diría, habiendo ya sido una vez y para siempre justificados con Dios, tenemos paz por medio de Jesucristo. Esta es una transacción instantánea entre Dios y el pecador arrepentido. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? El día que usted se arrepintió, sinceramente usted fue justificado delante de Dios. Ahí, right there, one time. All you have to do is come in sincere faith, and you've been justified. One time and forever. Okay? One time. Holiness is a different thing. The Christian living is a different thing. And you need to work on it. You need to live. Everybody knows that you can receive Christ and 10, 20 minutes later you hit yourself on something and you get mad and you start cussing, or you almost sound like the other creature that you were before God, but now you're a new creation. You've been justified. That's it. You've been justified, but you need to work on the other things. And to defeat the flesh, we need to get closer to God. Alimenta lo espiritual para vencer lo carnal. Una vez, si fuese un acto, si no fuese un acto y fuese un proceso, entonces seríamos justificados por las obras. Por las obras, ¿entiende eso? Y sería algo gradual. Y nunca supiéramos si de verdad ya fuimos justificados. ¿Cómo podríamos saber? Si fuese un proceso, ¿cuándo sería suficiente? Si unos viven 100 años y otros viven 20, ¿cuántas obras son suficientes? Si unos tienen mucho dinero y otros no pueden hacer nada, nacieron en una silla de ruedas, no pueden hacer absolutamente nada, y otros tienen dinero y privilegios para
viajar. Entonces, ¿qué? ¿El que junte más gente? ¿El que le habla a más personas es el que es justificado? No. Entonces sería por obras y no sería por fe. Y entonces nunca sabríamos y no tendríamos paz para con nosotros porque nunca estaríamos seguros cuando hemos llegado. Es lo que dicen los musulmanes. Van a detonarse en una bomba y les preguntan, how do you know? Y dicen, I don't know, Allah is Allah. Pero ¿cuánto es suficiente? I don't know, I'm hoping. Then when I get there, He will receive me. Espero que cuando llegue ahí, después de que me exploten, me reciba y me dé las 1000 vírgenes que me prometieron. Todas esas creencias están basadas en the lust of the flesh. Todas esas creencias están basadas en la carne. Falsas. Falsas. Es la religión que practica mi hermano. Todo ser humano. Todo ser humano que cree que por buenas obras puede llegar al cielo. Es la religión que tiene el ser humano de la calle. Pregúntele cómo. ¿Quieres ir al cielo? Y la mañana. Pues sí. ¿Y cómo se llega al cielo? ¿Cómo se llega al cielo? Pues siendo buenos. Pues es que no hay que matar, robar y mentir. No, pues los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Los guardas? No, pues. Y otros que se creen más fufurujos, que leen un poquito más de la. No, pues el sermón del monte. El sermón del monte. ¿Eres pacífico tú? ¿O nunca has deseado en tu corazón otra mujer? No, no, vieja, ¿verdad que no, vieja? Es la religión, es la base de toda religión, excepto el cristianismo. Todas las religiones del mundo están basadas en méritos. Quiero que entienda eso. Toda religión que está basada en méritos no es el cristianismo del Nuevo Testamento, no es la palabra de Dios. Porque está humillando el sacrificio de la cruz. Por eso simplemente, no porque lo digo yo, cualquier religión, aunque se diga cristiana, que pone méritos para poder llegar al cielo, no es el evangelio del Nuevo Testamento y son de condenar. Porque justificados solo una forma y una manera, por la fe, por medio por la fe en Cristo Jesús. Cualquier otra cosa son obras. Pero todas las religiones, ¿qué dice el confucianismo? El budismo, todas piden que tú tienes que hacer para lograr. Y maybe not. No es así. En el Nuevo Testamento dice la fe en Cristo Jesús. Ahora déjenme decirle algo. Es popular porque nos hace sentirnos superiores a los demás, porque nos alienta nuestro ego. Yo sí voy a la iglesia todos los domingos, yo sí voy a los 2 servicios, yo sí voy a los 3 servicios, yo sí hablo el evangelio, yo sí doy tratadito, yo. Alimenta tu ego. Pero es mentira de Satanás, mi hermano. Es mentira de Satanás. Lo único que te hace sentirse superior, pero no más cercano a Dios. Nadie va a entrar al cielo de esa manera. Nadie. Ninguna carne ha sido justificada por obras. Ni siquiera las obras de la ley. Porque nadie la puede guardar de manera perfecta. La ley es perfecta. No quiero que tenga, como algunos dicen, no, eso no guardan la ley porque dicen que es imperfecta. No, la ley es perfecta. Los que no son perfectos somos nosotros. La ley no es el problema es nuestro corazón. La justificación, segundo, dice, le dije que es el acto de Dios. Es un acto, no es un proceso. ¿Y de dónde viene? De Dios. Proviene de Dios. No es el resultado del carácter y obras del ser humano, es de Dios. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica por la fe de Cristo. El pecador es declarado justo porque ha confiado en el trabajo redentor de Jesucristo. Cree lo que el Señor Jesús hizo y que cuando Él dijo consumado es, era exactamente consumado. Que Él no es un mentiroso y que el Padre no lo sujetó a dolor para después decir, les falta esto. Consumado es. Dios en su gracia puso nuestros pecados en Cristo Jesús. ¿Entiende eso? Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La vida perfecta de Cristo. Él cumplió la ley en su totalidad. El récord perfecto de Cristo es puesto bajo nuestro nombre. Y la imperfección y pecado de nosotros es echada sobre Él. ¿Entiende eso? Cuando Dios mira, Dios Padre mira el rostro de usted y está Satanás ahí acusándolo de lo que hizo esta mañana, ni siquiera le voy a recordar lo de ayer. Y cuando sus ojos voltean, al que mira es a Jesucristo. Amén, amén. Al Hijo que nos redimió a usted. ¿Le puede amar al Señor Jesús por eso que ha hecho por usted? Aleluya, amén. Porque es tan honorable hablar, y si es honorable y es valiente, de alguien que da su vida por otra persona. Alguien que pone su vida por su amigo, por su esposa, por su hijo, por su país. Es honorable, qué bueno. Pero ¿quién pone su vida por su enemigo? Solo uno, Jesús, por amor a nosotros. Así es. Y sus pecados de usted y los míos fueron echados sobre él. Y su ropa sucia que tiene usted, como en el libro de Zacarías se presenta el sacerdote de ese tiempo y está sucio, y Satanás dice: mira qué cochino, y es el pastor. Ahora sí, ¿para qué levantas templo? Si mira al que está ahí delante de ti, y aparece uno que en ese lugar, una teofanía, un nombre del Señor Jesucristo antes de que naciera. El ángel de Jehová dice: no, a ese yo lo he limpiado, yo lo he justificado. Quítenle esa ropa y pónganle las mías, porque ha sido limpiado por mí. ¿Quién podrá acusar si el acusador ya te limpió, mi hermano? ¿Satanás? ¿La muerte? ¿Lo pasado? ¿Lo presente? ¿Quién puede levantar su mano contra aquel que ha sido justificado? Nadie. La justificación viene de Dios. Él es. Y luego dice: al ser justificados, Dios declara al pecador que cree en Él justo. Ahora, ¿cuántos están casados con otro cristiano? ¿Sabe que Dios ya lo declaró justo? A veces. Pero si nos ponemos a hablar un poquito, a lo mejor tiene 2 o 3 quejas de él o de ella. ¿Por qué? Porque Dios lo declaró justo. No lo transformó justo. No lo vuelve justo en esta carne. Obviamente, el que de verdad ha creído, desea ser justo. No peca a gusto. Es su intención, y debe ser la intención de todo aquel que de verdad creyó, ser cada vez más como Jesús. Llorar cuando le falla, arrepentirse, no dejarse llevar por el pecado, no simplemente decir: pues no puedo, y caer y meterse más al chiquero. No, tratamos de salir porque ya no tenemos el corazón de un puerquito, ahora somos el corazón de una oveja y queremos salir. Nuestra naturaleza todavía quiere ir al lodo, pero nuestro corazón y nuestro espíritu, nuestra alma que fue redimida, quiere ser más como el Señor. Queremos parecernos más a Él. Porque somos faltos, pero delante de Dios, por toda la eternidad, hemos sido declarados justos. Amén, amén. Justos. En la carne seremos imperfectos, pero en el cielo somos justificados. Aleluya, amén. Déjenme decirle otras 2 cositas más. Justificado por Dios, yo sé que decimos: el Señor perdonó mis pecados, es correcto. Pero déjenme decirle, justificado, esa palabra es más que un simple perdón. ¿Ok? Es más que un perdón. Porque si usted perdona algo, si a alguien le perdonan algo, pero luego hace otra cosa, ¿qué es esa persona? Culpable. Ok, viene y te poncha las pelotas diario, pero un día dijiste: te voy a perdonar por poncharme las pelotas. Está perdonado. Nunca más le va a recordar a usted que le ponchó las pelotas. Pero luego va y le da una cachetada a tu hijo favorito. Ahí ya qué, es culpable. Pero había sido perdonado y ahora otra vez es culpable. ¿Cómo es eso? Justificado es más que perdonar, mi hermano. Alguien puede, le matan a un ser querido y enfrenta al tipo que mató a esa persona. Y puede decir sinceramente, y qué valiente si es así. Sí, es, aleluya. No sé cuántos podrían, que Dios no nos ponga en esa prueba, pero puedes sinceramente decir: te perdono. Es fácil porque a mí no me mataron. Pero ¿qué dice el que ya murió? No puede decir nada, ya se fue. Y la ley de todas maneras lo va a juzgar.
Así de que aunque sea perdonado, aún sigue siendo de cierta manera culpable. Si ofendió a muchos, lo pueden perdonar 10, pero si el 11 no lo perdona, sigue siendo culpable. Justificado es más que perdonar, mi hermano. Porque una vez que hayas sido justificado, una vez por la fe, nunca más serás declarado culpable por Dios. Nunca más. Nunca más. Si tú aceptaste al Señor Jesucristo sinceramente en tu corazón, Romanos 8, 33 y 34, nunca más serás declarado culpable por Dios. Lo dice muchas veces, muchos versículos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y qué tiene que ver que interceda por nosotros? Vamos a Hebreos 7. ¿Qué tiene que ver que interceda por nosotros? Bueno, que Jesucristo es eterno, mi hermano, primeramente. Y en el versículo 22, comparándolo a un gran sacerdote, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es el enganche, Él es la razón, Él es el que propicia este nuevo pacto, dice el 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Para siempre, todos los días, cada segundo, cada minuto, cada hora, por toda la eternidad, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, justificados, mi hermano, ¿cuántos de ustedes han perdonado a alguien que les hizo algo feo, pero de todas maneras tienen ahí la cicatriz? Justificado es, no queda nada, no queda cicatriz, no queda absolutamente nada. Y es más que un indulto. Hay personas, como los presidentes, cuando se van a salir de oficina o estando en la oficina, pueden indultar a criminales. Aunque sean sentenciados a la silla, aunque sean sentenciados de pena de muerte o toda la vida, cadena perpetua, el presidente tiene el poder de indultarlo. Pero cuando sale esa persona se queda con el récord criminal. Es libre, pero en su carta dice que él en alguna ocasión estuvo en la cárcel y eso no puede ser borrado. Cuando uno es justificado, no tiene récord. Sus pecados han sido sepultados en lo profundo de la mar. Así como del este al oeste fue alejada nuestra inmundicia de delante de Dios. Y en Colosenses dice que el acta que nos era contraria no solo fue quitada, que ya no se mira nada, porque antes, mi hermano, para usar papiros, para anunciar eventos, músicas, bailes, escribían el anuncio del baile, lo ponían, pero como ese papel era tan caro, cuando ya pasaba el baile venían y lo borraban, pero si usted ponía al sol, podía ver indicios de que alguna vez estuvo escrito algo ahí, por debajo de la nueva escritura. Pero el Señor dice que todo es borrado, todos sus pecados para siempre, y quedaron clavados en la cruz. Dios ya no nos encontrará culpables, mi hermano, de ninguna iniquidad, de ningún pecado. Decía el salmista David en el Salmo 32, bienaventurado el hombre, el cual sus pecados son perdonados. Pero en el 2 dice, y toda transgresión es como si no la hizo. No hay transgresión delante del Señor. No lo culpará más de ninguna iniquidad. Por último, déjeme decirle algo. This is very important. When God justified you, it wasn't just a forgiveness that somebody gives you and then He's like, I remember you did this. It's not just an indulgence or a pardon that a president gives, because you get out of prison but you still have a record. You still have that record. It's more than that. There's no record, there's nothing. Pero eso es lo más importante quizás. Dios solo justifica a pecadores. God only justifies sinners. Dios solo justifica a los pecadores, mi hermano. Dios no justifica a la gente buena. Si usted aquí es bueno, Dios no puede hacer nada por ti. Si tú aquí estás sano, ¿para qué quieres al doctor? Y desafortunadamente mucha gente en el mundo cree que son gente buena. Así es. Y para la gente buena no hay solución.
Cristo no murió para los buenos. Él vino a rescatar, no los que estaban encontrados muy a gusto, los que estaban perdidos. Él vino a poner su vida por los pecadores. Si usted cree que es bueno, Dios no puede hacer nada por ti. Dios no puede hacer nada por ti. Pero déjame decirte que dice la Biblia. No hay uno solo bueno. Mucha gente se condena. Mucha gente se condena. Especialmente los peores, los religiosos. Se quedan sin ser salvos aún. No han sido justificados porque no creen que son malos. No creen que necesitan la redención de Dios. Porque se miden delante de las demás personas en vez de medirse ante la santidad de Dios. Si tú crees que eres bueno, Dios no puede hacer nada por ti. Pero si tú crees que eres pecador y has puesto tu confianza en el Señor, tú has sido justificado. Como yo te conozco de tiempo, yo sé que todavía te falta. Si tú me conoces de tiempo, ya sabes mis defectos, no los digas, siempre digo, pastor es lo mejor de mí. Ya sabemos que estamos en proceso. Yo y tú ya lo sabemos. Pero no tenemos la agonía, ni la exasperación, ni el cansancio, al menos no lo debes de tener, que tienen aquellos que todos los días corren y corren y se desesperan creyendo que nunca lo van a alcanzar. Tú ya fuiste justificado. Tú ya fuiste lavado. Nadie te puede quitar eso. Ninguna carne será declarada justa, sino todo aquel que cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Si alguien está aquí pensando, porque en aquel tiempo algunos dijeron, wait a minute, Pablo. No sé cómo se dice en hebreo, pero diga, stop. Un momentito. Esa doctrinita que tú tienes, dice que justificados una vez y para siempre. Lo que va a hacer es una bola de pecadores. Porque ahora de aquí en adelante nadie se va a esforzar a servirle a Dios. Qué bueno que el apóstol Pablo siguió los siguientes versículos que vamos a ver la semana que entra, donde le va a decir absolutamente no. Si alguien después vuelve a pecar, no es por Cristo, es por él. Así es. Y si alguien no tiene la intención de servirle a Dios, es por él mismo, no por Cristo. Porque Cristo ya trabajó en él. Y si no, que se ponga a reflexionar si de verdad puso su confianza en el Señor. Porque alguien dice la doctrina de la gracia, y eso lo dicen desde el tiempo de Pablo, hace que la gente ya no quiera servirle a Dios, ya no quieren ofrendar, ya no quieren venir a la iglesia, ya creen. Pues lo siento por eso, porque algún día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén, amén. Y todo cristiano que se haya sentado en una sillita nada más a esperar que Cristo viniera, se va a tener que enfrentar con él. No lo va a sacar para afuera, pero va a ser el que va a barrer allá. No sé lo que va a pasar allá. Pero no crea que podemos burlar al Señor. Si usted ha entendido que fue justificado por Dios, si de verdad lo ha entendido, y se conoce y se analiza profundamente todos los días, lo que debería ser es una persona completamente agradecida por Dios. No tendría nada que decirle que le sirva al Señor. Usted lo haría por gusto, por lo que Dios ha hecho. Usted lo haría porque quiere darle el resto de su vida a aquel que lo liberó del fuego eterno. No es necesario que yo le tenga que exigir que usted siga a Dios. Si usted está enamorado de Él, usted lo puede hacer solito.